Chaparral Communications, celebrando una rica historia de 25 años, presenta Pioneros de la Industria Satelital. Esta es la historia de algunas de las personas que trajeron la recepción satelital a su hogar y qué los motivó a ello. En 1945, el altamente reconocido escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, imaginó un anillo de satélites estacionarios alrededor de la Tierra que permitiría la transmisión inmediata y la recepción de programación electrónica a cualquier persona en el mundo. El cinturón Clarke, como es conocido hoy en día, contiene literalmente centenares de satélites en órbita estacionaria alrededor de la Tierra a poco más de 36.000 kilómetros en el cielo. Después de que los rusos comenzaron la carrera espacial lanzando el primer satélite del mundo, Kennedy hizo su famoso desafío a la NASA y al público americano. El discurso de sus tareas urgentes fue inspirado por el deseo de alcanzar la Luna y establecer un sistema de comunicaciones de satélite viable, porque él sentía que todo esto contribuiría a la paz mundial. Hacia 1969, los Estados Unidos tenían a su primer hombre en la Luna y ya habían lanzado varios satélites geoestacionarios con capacidad de transmisión de televisión. Los satélites Telstar, Syncom 2 y Early Bird fueron la base de la primera red global de satélites de transmisión de televisión. El desafío, sin embargo, estaba de vuelta en la Tierra, donde la única manera de recibir información vía satélite era a través de antenas grandes y muy costosas. En 1967, el doctor Bruce Lusignan, un profesor visionario de Stanford, desafió a una clase de 37 estudiantes a crear un sistema de comunicaciones para países en desarrollo usando tecnología satelital. La visión de Lusignan era trabajar en proyectos significativos que hicieran una diferencia en el mundo. Su objetivo implicó el desarrollo de satélites de transmisión de alto poder y de miles de antenas receptoras pequeñas y baratas. El sistema avanzado para las comunicaciones y la educación en el Estudio de Desarrollo Nacional, conocido como ASCENT en inglés, fue considerado una bifurcación importante en el camino del desarrollo y tenía varias razones para su impulso. Una era atraer educación efectiva a los estudiantes de primaria y secundaria de toda la nación y proporcionar entrenamiento continuo en las habilidades de enseñanza, métodos agrícolas, prácticas de salud y otras habilidades vitales para una nación en crecimiento. Además, el satélite podía entregar un sistema de comunicaciones eficiente para coordinar el comercio creciente del país y permitir la difusión de la cultura y la programación de entretenimiento, apoyando la sensación de un propósito nacional. En 1968, dos de los estudiantes del Dr. Lusignan, Bob Taggart y Jim Jenke, fueron seleccionados por la NASA y Stanford para diseñar una antena receptora pequeña para el estudio ASCENT. Los requerimientos clave eran el volumen alto, bajo costo y tamaño pequeño. En ese tiempo, un sistema de antena receptora satelital costaba más de $500,000 y tenía un diámetro de 30 metros. Un año más tarde, después de varios prototipos y pruebas de diseño, Jenke, Taggart y Lusignan probaron su primera antena receptora satelital a pequeña escala. Este sistema receptor, capaz de ser construido por menos de $200, fue el primero de su clase y fue presentado en la revista Microwaves. En los años siguientes, la NASA desarrolló y lanzó el satélite ATS-6, el primer satélite de alto poder de transmisión directa satelital enfocado en la televisión educativa. En 1974, Jenke y Taggart instalaron dos de sus antenas ASCENT de 2 metros en Denver, Colorado y Roundup, Montana,
y recibieron señal de televisión del ATS-6 como parte de una prueba más grande de transmisión satelital. Otras antenas pequeñas también fueron usadas en la prueba. En total, aproximadamente 120 antenas fueron instaladas y probadas en 23 estados a través del país. En 1975, el ATS-6 fue reposicionado para cubrir la India, donde apoyó la transmisión de la programación educativa a más de 2.400 localidades dispersas en todo el país. El sueño del Dr. Lusignan se había hecho realidad en cuestión de solo 8 años. En 1975, HBO comenzó a usar satélites para difundir programación, transmitiendo Thrilla en Manila vía Satcom a 2 compañías de cable. Muy pronto, Ted Turner comenzó a transmitir WTCG, que más tarde sería WTBS, a 27 compañías de cable. Ahora había programas interesantes para ver vía satélite. En 1976, en su rancho en San Andreas, California, Taylor Howard, profesor de Stanford y aficionado a la ingeniería, construyó su propia antena satelital de 4,5 metros, amplificador y receptor, y empezó a ver la programación en casa. Howard celebró este acontecimiento enviando un cheque de $100 a HBO, creyendo que la recepción de la programación era un robo a menos que la pagara. El Congreso confirmaría la creencia de Howard cuando en 1984 aprobó el Acta de Derechos de Espectadores de Televisión vía Satélite, la cual afirma que el acceso a la televisión vía satélite no podría ser negada si los espectadores estaban dispuestos a pagar un precio justo por el servicio. También, en 1976, un rebelde con el nombre de Bob Cooper, editor del diario Community Antena Televisión, previó el mercado emergente para la antena parabólica de casa. Pronto empezó a publicar manuales de cómo hacer de Howard y otros e impulsó la industria de televisión vía satélite estadounidense, organizando ferias de negocios. En 1979, Bob Taggart comenzó Chaparral Communications en su garaje, y el primer producto de la compañía fue la versión de 3 metros de la antena Ascent. El precio era de $699. En 1980, Taylor Howard y Bob Taggart se conocieron en una feria de negocios promovida por Cooper y formaron una sociedad para desarrollar productos vía satélite para el uso de las masas. Howard fue elegido presidente de la Asociación de Comercio de la Industria Satelital. Él proporcionó un gran liderazgo y visión por los siguientes 20 años a la industria que él mismo ayudó a crear. El equipo de gerentes, diseñadores, ingenieros y profesionales de ventas de Chaparral expandieron la compañía a más de 200 personas y $50 millones en ventas anuales globales de componentes para la recepción satelital. A finales de 1980, las ventas de antenas satelitales se incrementaron con el lanzamiento de unidades más pequeñas y mucho menos costosas. Esto sucedió primero en Europa con el lanzamiento de B-Sky-B de Rupert Murdoch en el satélite Astra 1 en 1989, seguido por los servicios digitales de DirecTV en 1994 y luego por Dish Network, lanzada en 1996 por el pionero de satélites y visionarios Charlie Ergen. Ahora millones pudieron permitirse disfrutar de los beneficios de la televisión vía satélite. Ahora en su 25º año, después del prematuro deceso de Taylor Howard, Bob Taggart continúa liderando Chaparral Communications en el desarrollo de componentes para la industria satelital. La compañía se centra en mercados internacionales, difundiendo la visión inicial de la tecnología satelital como un impacto humano positivo a regiones donde el satélite puede proporcionar el beneficio más grande. A través de su vida,
Chaparral puede afirmar que sus componentes y piezas están siendo usados virtualmente en cada país del mundo y que el nombre de Chaparral es reconocido como una de las mejores marcas conocidas en el negocio satelital. La revista Microwaves and RF honró a dos de los pioneros en la industria satelital en la edición de julio de 1996, el tributo de Clara. Hace casi 26 años, dos candidatos doctorales de la Universidad de Stanford, James Jenke y Robert Taggart, diseñaron una estación terrestre de comunicaciones vía satélite con un valor de $200 para recibir señales de 2.62 GHz. Este sistema fue en muchas formas un precursor de los servicios satelitales digitales directos actuales. Chaparral Communications, una historia legendaria con un legado de pioneros de la industria satelital.